pasados me viene a la mente un viejo recuerdo de varios chicos rodeando una mesa con gesto contento, escuchando la historia de un libro que mi abuelo nos leía el domingo. Ese día el buen campesino se quedaba conmigo. Nos leía del Santo Francisco, quien hablara las aves, y de cuando al leproso sufriendo él curara en sus males, de aquel santo que nada tuviera y con amor su pobreza viviera, y que igual que mi abuelo un amor por los campos sintiera. Y al otro día jugamos a llamarnos hermanos, a ser pobres por el amor. Con las aves cantamos y un lobo amansamos. Era Fray Maceo, otro era Fray León. Hace tiempo al recordar suelo preguntar si Francisco alguna vez bajaría a vernos jugar. Años pasaron y el buen campesino se quedó dormido, y el viejo libro quedó entre sus cosas, cerrado, escondido. Los chicos todos han ido creciendo y poco a poco han ido partiendo. No sé si alguno guardará memoria de los viejos tiempos. Yo he crecido y el viejo recuerdo aún llevo conmigo. El buen abuelo que amara la historia del Santo Francisco. Paz y bien, hermanos. Reciban un cordial saludo de nuestro hermano Francisco, ministro regional de la región del Señor del Sacromonte, y de nuestro asistente espiritual, Fray José Luis. Vamos a continuar con la lectura de la Santa Biblia. Como ya habíamos quedado en estos días, vamos a irla leyendo de lunes a viernes, 15 minutos, para irnos familiarizando con ella. Hemos empezado por el Evangelio de Mateo. Hemos recorrido hasta ahorita el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hoy vamos a empezar desde el capítulo número 8 y vamos a ver hasta dónde logramos llegar. Vamos a tratar de hacer capítulos completos. Si ya llegamos a los 15 minutos y nos falta terminar un capítulo, pues lo cerraremos para no dejar capítulos a la mitad. Espero que les esté sirviendo esto. Si ustedes tienen la tentación de hacer yoga, no hagan yoga. Mejor agarren su Sagrada Escritura y hagamos 15 minutos con Jesús a través de su palabra. Bueno, pues pongámonos entonces en la presencia del Señor, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió sus manos y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda purificado.
y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, y él va, y a otro: ven, y él viene. Y cuando digo a mis sirvientes: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: sálvanos, Señor, nos hundimos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo,
le rogaron que se fuera de su territorio. Capítulo 9. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una cama. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos?». Jesús les respondió: «¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan el vino, se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan». Mientras Jesús le estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante él le dijo: «Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto, pensando: «Con solo tocar su manto quedaré curada». Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y le dijo: «Retírense, la niña no está muerta, sino que duerme». Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Cuando Jesús se fue, lo siguieron 2 ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?». Ellos le respondieron: «Sí, Señor». Jesús les tocó los ojos diciendo: «Que suceda como ustedes han creído». Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: «Cuidado, que nadie lo sepa». Pero ellos apenas salieron difundieron su fama por toda aquella región.
En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Capítulo 10. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A esos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los endemoniados. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, a causa de mí. Serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y el servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú,
cuánto más a los de su casa. No los teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pajaritos por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pajaritos. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Bueno, pues han pasado ya los 15 minutos. Hemos terminado el capítulo número 10. Para la siguiente sesión continuaremos a partir del 11. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos de ustedes. Descansen, mediten todo esto que hemos leído, mastíquenlo, ruméenlo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Reciban un cordial saludo de nuestro hermano Francisco, el ministro regional de Señor del Sacromonte, y de nuestro asistente espiritual, Fray José Luis. Despidámonos pues diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebido. por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien, hermanos. Por el camino, pies descalzos, repartiendo al mundo paz y bien. Es su compañera la pobreza, es su libertad no poseer. Desayar el vestido es su realeza.
a buscar al hombre pecador, porque es su Señor quien le da fuerza y le dio sus llagas por amor. A los demás, pies descalzos sin ensayar, el buscar en la hermandad un sentido a nuestra vida y alcanzar la santidad.